Mi nombre es Elena Maraver y durante años creí que el silencio era una forma de respeto. Crecí pensando que guardar la calma, bajar la mirada y evitar conflictos era la mejor manera de mantener la paz con quienes te rodeaban. Pero la vida, con su forma tan particular de enseñarnos lo que debemos desaprender, terminó demostrando que a veces el silencio no es respeto, es renuncia. Renuncia a uno mismo, a la propia dignidad, a la voz que todos tenemos derecho a usar. Y yo lo había renunciado todo, sin darme cuenta, en nombre de una armonía que jamás existió. La frase que cambiaría todo llegó en un día que parecía común. Estábamos en la casa de los padres de mi esposo, celebrando el cumpleaños de mi cuñado menor. Un almuerzo sencillo, risas moderadas, conversaciones cruzadas, el típico ambiente familiar donde cada quien conoce su papel. Yo llevaba 4 años casada con Germán, un hombre bueno, trabajador, profundamente leal. Pero su familia era otra historia. Para ellos, yo nunca fui suficiente. Nunca fui lo que esperaban. Nunca encajé del todo, aunque me habría roto en 1000 pedazos para hacerlo. Ese día, mientras preparábamos la mesa para el postre, mi suegra Amalia, una mujer de voz firme, modales elegantes y ojos que podían juzgarte sin parpadear, decidió que era buen momento para recordarme mi lugar. Lo hizo con la misma naturalidad con la que se sirve una taza de café, como si sus palabras fueran simples hechos que cualquiera podía aceptar sin cuestionar. «Bueno», dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan, «por más que pasen los años, hay cosas que una jamás debe olvidar. Las familias se construyen desde la raíz y algunas personas simplemente no pertenecen a ellas». La conversación en la mesa se detuvo. El sonido de las cucharas chocando contra los platos quedó suspendido en el aire, y aunque nadie dijo mi nombre, todos entendieron a quién se refería. Era como si hubiera abierto lentamente una puerta y me hubiera empujado al centro del escenario, sin dejarme un libreto para defenderme. Yo permanecí quieta. Había aprendido a hacerlo, a sonreír, a fingir que no me dolía, a actuar como si las palabras de Amalia no fueran más que brisas pasajeras y no cuchillas finamente afiladas. Pero esa tarde, por algún motivo que aún no comprendía del todo, su comentario me atravesó diferente. No por la humillación, no por la injusticia, sino por el cansancio. Cansancio de dar, de adaptarme, de aguantar, de ser siempre la pieza que se dobla para encajar en un molde que nunca fue mío. Amalia siguió hablando, como si la escena no fuera suficiente. No importa cuántas sonrisas muestre alguien, ni cuánto intente agradar. Hay familias que ya tienen un orden, un equilibrio. Y a veces hay quienes vienen a desacomodar. «Amalia, por favor», dijo Germán con tono suave, casi suplicante, como quien intenta detener la tormenta sin saber por dónde empezar. Él siempre estaba entre dos aguas, el amor hacia mí y la lealtad a su familia, y aunque lo intentaba, nunca lograba protegerme del todo, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Creció creyendo que contrariar a su madre era igual a una traición, y yo había pagado el precio de esa idea durante años. «Yo solo digo la verdad», respondió mi suegra, encogiéndose de hombros. «Y si alguien se molesta, quizá es porque sabe que es cierto». Mi cuñada, Luciana, no perdió la oportunidad de añadir leña al fuego. «Ay, mamá, no seas así, aunque también entiendo tu punto». Después sonrió, una sonrisa cargada de esa dulzura venenosa que tanta práctica requiere. Es decir, Elena es linda, educada, solo que, bueno, nuestras tradiciones son un poco más exigentes. No todos pueden adaptarse. Yo respiré hondo, sintiendo ese temblor silencioso que anuncia que el alma está a punto de romperse.
No era la primera vez que me atacaban de forma indirecta. Tampoco era la primera vez que intentaban hacerme sentir como una intrusa. Pero algo, en ese momento, justo en esas palabras, justo en ese silencio expectante, empezó a encender algo dentro de mí, algo tibio, algo firme, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. El padre de Germán, don Héctor, intervino con un suspiro cansado. «Basta, Amalia, estamos en familia. No conviertas esto en un drama». Ella solo lo miró con ese gesto rígido que usaba cada vez que le llevaban la contraria. Un gesto que decía claramente que, para ella, la razón no era debatible. Me levanté para llevar los platos a la cocina, sintiendo las miradas clavadas en mi espalda. Mi suegra hablaba detrás de mí en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que yo escuchara fragmentos. Una familia unida no encaja, nunca será de aquí, no importa lo que haga. Cada palabra era otra grieta, cada frase era otra señal de que no importaba cuánto luchara, cuánto intentara, cuánto demostrara, nunca sería suficiente para ella. Nunca sería de su familia. Entré a la cocina y apoyé las manos sobre el mesón. Necesitaba un segundo para respirar, para no dejar que las lágrimas se asomaran, para no permitir que mis emociones fueran espectadoras delante de quienes siempre habían visto mis debilidades como un entretenimiento. Escuché pasos detrás de mí. Era Germán. «Elena, amor, no le hagas caso. Tú sabes cómo es». Levanté la mirada. Había bondad en sus ojos. Sí, pero también miedo. Miedo de que yo decidiera no seguir soportando. Miedo de que la balanza finalmente se inclinara hacia mi lado. Miedo de perder la comodidad de ese equilibrio que mantenía entre nosotras dos. Incluso si ese equilibrio me costaba a mí la tranquilidad. ¿Y hasta cuándo debo no hacerle caso, Germán?, pregunté sin alzar la voz. ¿Hasta cuándo voy a permitir que alguien me diga que no pertenezco? Es mi mamá. No quiere lastimarte. Sonreí. Una sonrisa triste, cansada. Entonces tiene una forma muy extraña de demostrarlo. La puerta volvió a abrirse. Esta vez fue Amalia, con el mismo porte altivo de siempre. Se detuvo en el umbral, cruzó los brazos y me miró como quien evalúa un objeto fuera de lugar. «Elena», dijo, «solo espero que no estés tomándote las cosas demasiado a pecho. Algunas personas son más sensibles que otras». Y fue ahí, justo ahí, ese segundo exacto, ese instante en que sus palabras cruzaron un límite que ya no estaba dispuesta a permitir. Ese fue el día en que tuve la última palabra. Me quedé mirándola en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en mucho tiempo estaba eligiendo cómo decirlo. Antes, mis respuestas eran un reflejo, suaves, prudentes, contenidas, pero ahora cada palabra daba vueltas dentro de mí, buscando el lugar correcto para salir. No quería gritar, no quería llorar, no quería convertir aquello en un espectáculo. Quería algo mucho más poderoso. Claridad. «Amalia», dije finalmente, con una calma que incluso a mí me sorprendió. «Si el problema fuera que soy sensible, te aseguro que tú ya me habrías destruido hace mucho». El silencio que siguió fue distinto al de la mesa. Este era un silencio afilado, cortante, como el que queda después de romper un vidrio. La expresión de mi suegra cambió apenas 1 milímetro, pero ese milímetro fue suficiente para saber que mis palabras habían llegado exactamente donde debían. Germán abrió los ojos como si hubiera presenciado una explosión. «Elena», comenzó, casi en un susurro. La interrumpí con un gesto suave. Esa conversación no era con él, no todavía. «¿Sabes lo que más me sorprende, Amalia?», continué. «Que después de 4 años sigas creyendo que puedes decidir dónde pertenezco y dónde no». Sus labios se apretaron, pero no habló. Ella siempre fue experta en usar el silencio como arma,
Pero esta vez, ese silencio no estaba a su favor. Has dejado claro muchas veces que no me consideras parte de tu familia. Lo dijiste cuando me casé con tu hijo, cuando perdí mi primer trabajo, cuando no pude asistir a aquella reunión que tanto te importaba. Siempre lo repetiste, de una u otra forma, a veces con palabras, a veces con miradas, a veces con gestos tan pequeños que cualquiera habría dudado, menos yo. Amalia respiró hondo, como si estuviera conteniendo un huracán. Estás exagerando. Siempre has sido bienvenida aquí. Me dio casi risa. Bienvenida no es lo mismo que aceptada, y tú lo sabes mejor que nadie. Ella dio un paso dentro de la cocina, manteniendo esa postura rígida que la hacía parecer más una estatua que una mujer. Solo quiero lo mejor para mi hijo, dijo con ese tono moralista que usaba para justificar cualquier crueldad. Y desde el principio pensé que que tú no eras exactamente lo que él necesitaba. Porque no vengo de tu círculo, respondí, porque no tengo tus apellidos, tus costumbres, tus tradiciones, porque no soy lo que imaginaste cuando soñabas con la vida perfecta de tu hijo. Porque eres distinta, soltó finalmente, perdiendo por un momento esa compostura fría. Porque no entiendes cómo funciona esta familia, porque todo contigo es demasiado diferente. Ah, dije, sintiendo la pieza que faltaba encajarse en mi mente. Entonces, el problema nunca fui yo, el problema es tu miedo. Ella frunció el ceño. ¿Miedo? ¿De qué podría tener yo miedo? De perder control, respondí, sin bajar la mirada. Control sobre Germán, sobre esta casa, sobre lo que tú dices que es una familia ordenada. Mi suegra abrió la boca, pero nada salió. Y en ese vacío, en ese pequeño hueco de vulnerabilidad que rara vez dejaba ver, entendí algo importante. Su rechazo no era personal, era territorial. Ella no defendía a la familia, defendía su dominio. Por eso no quieres que yo pertenezca, añadí. No porque no sea suficiente, sino porque mi presencia te obliga a soltar un poco el poder que siempre tuviste. Germán se pasó una mano por el cabello, nervioso. Elena, por favor, no armes un problema donde no. Me giré hacia él lentamente. Germán, amor, escúchame. Este problema lo llevan armando desde que entré a esta casa. Yo solo estoy dejando de ignorarlo. Él bajó la mirada. Era la primera vez que lo veía así, pequeño, dividido, casi avergonzado. Y ese dolor, ese sí, dolió más que cualquier palabra de su madre. Si algo he hecho mal, continué, dímelo tú, no ella, no tu hermana, no tu familia, tú. Germán negó con la cabeza. No has hecho nada mal, jamás. Entonces, respiré hondo, porque venía la parte difícil. Entonces necesito que entiendas algo muy simple. Volví a mirar a Amalia. Yo ya estoy cansada. Su gesto cambió por primera vez. Una sombra, apenas visible, cruzó sus ojos. Cansada de justificar mi presencia, cansada de demostrar mi valor, cansada de caminar con cuidado para no incomodarte, cansada de esconder mis logros para no molestarte, cansada de sacrificar partes de mí solo para encajar en un molde que nunca fue mío. Ambos me miraban, pero solo uno entendía, Germán. Y no voy a seguir aceptando que me digas directa o indirectamente que no soy parte de tu familia, porque sí lo soy. Me detuve un segundo. Mi voz no temblaba. Mis manos tampoco. Era como si algo dentro de mí se hubiera acomodado definitivamente. Soy parte de esta familia porque me casé con tu hijo, porque lo amo, porque construimos una vida juntos, porque él me eligió, y yo lo elegí a él. Y eso, Amalia, eso está por encima de tu aprobación. Ella apretó los puños, un gesto pequeño pero revelador. Así que, escucha bien, dije, acercándome lo suficiente para que mis palabras no se perdieran. Si tú decides no aceptarme, ese es tu problema.
no el mío. Yo sé quién soy, sé lo que valgo, sé lo que aporto a esta familia. Y no voy a seguir viviendo como una invitada temporal, esperando el día en que decidas si pertenezco o no. La respiración de Amalia se volvió más pesada. Estaba furiosa, furiosa porque, por primera vez, alguien la enfrentaba sin miedo. Furiosa porque había perdido el control. Furiosa porque mis palabras eran verdad, y la verdad era su enemiga natural. Y déjame decir algo más, añadí, suave pero firme. Ese día que tanto intentaste evitar, llegó. Ella frunció el ceño. ¿Qué día? El día en que yo tengo la última palabra. El silencio que siguió no fue incómodo ni tenso. Fue decisivo. El tipo de silencio que anuncia que algo profundo está cambiando, que una puerta se cierra, que una nueva versión de mí acaba de nacer, porque ya no era la mujer callada que buscaba ser aceptada. Era la mujer que sabía que no necesitaba permiso para pertenecer. Cuando salí de la cocina, el ambiente del comedor había cambiado por completo. Ya no había risas ni conversaciones superficiales. Las miradas estaban fijas en nosotros, como si todos hubieran presentido que algo importante, algo irreversible, acababa de ocurrir. No había gritos, no había golpes, no había escándalo, pero a veces el silencio tiene el mismo efecto que un trueno. Luciana, mi cuñada, fue la primera en reaccionar. Su expresión era una mezcla de sorpresa, incomodidad y curiosidad venenosa, como si estuviera presenciando una obra que llevaba tiempo esperando ver, pero nunca creyó que realmente sucedería. ¿Y ahora qué pasó?, preguntó con ese tono de inocencia fingida que usaba cada vez que quería provocar sin ensuciarse las manos. No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque no iba a darle el placer de pensar que estaba involucrada en algo que no era su nivel. Había aprendido con los años que no todos los comentarios merecen respuesta, y los de Luciana casi nunca lo merecían. Amalia salió detrás de mí, más pálida que antes. Intentaba recuperar su postura, la misma dureza habitual, pero había un temblor leve en sus manos, una grieta en su armadura. Era casi imperceptible, pero yo la vi, y ella sabía que yo la vi. «Todo está bien», dijo Germán, caminando detrás de nosotras. «Solo hubo un malentendido». «No fue un malentendido», corregí con tranquilidad. «Simplemente hablamos lo que nunca se había hablado». Los ojos de Luciana chispearon, como si hubiera olido drama. «¿Qué clase de conversación?» «La clase que podría haber evitado hace años», respondí, mirando directamente a Amalia. Ella apretó la mandíbula. Sabía exactamente de qué hablaba. La tensión se extendió por la mesa como una sombra. Don Héctor carraspeó, incómodo, claramente deseando estar en cualquier lugar, menos allí. Los sobrinos de Germán miraban como si presenciaran un capítulo clave de una novela familiar. Pero en medio de todo ese escenario cargado, algo dentro de mí estaba quieto, sereno. Por primera vez, caminaba sin miedo. Luciana tomó un sorbo de su bebida, observándome. Bueno, al menos ya sabemos que Elena también tiene carácter. Pensé que iba a pasar la vida entera diciendo, sí, señora. La forma en que lo dijo fue una provocación directa. Y esta vez, respondí, con la misma calma que había encontrado desde la cocina. Luciana, el carácter no se demuestra gritando ni humillando, se demuestra sabiendo cuándo hablar y cuándo callar. Y hoy ya no tengo por qué callar. Sus ojos se abrieron un poco. No estaba acostumbrada a que la enfrentaran sin agresión, sin dramatismo, sin perder el control. Era lo que la desarmaba, la calma. «Bueno», dijo ella, intentando recuperar terreno, «es tu palabra contra la de mi mamá». «No», respondí, «hoy no es cuestión de palabras, es cuestión de límites». La palabra límites pareció caer en la mesa con un peso propio.
un concepto extraño en esa familia, donde todo se discutía, se opinaba, se invadía, se juzgaba, donde cada quien creía tener derecho sobre la vida del otro con solo ser pariente. Amalia tomó aire, como si estuviera a punto de decir algo importante. Pero antes de que hablara, Germán se adelantó. «Basta, mamá». El silencio creció. Luciana parpadeó 2 veces, sorprendida. Don Héctor dejó de mover su servilleta. Incluso los niños dejaron de cuchichear. Era la primera vez que Germán levantaba la voz, aunque fuera suave, para detener a su madre. «Ya basta», repitió él, mirando directo a Amalia. «No puedes seguir hablando de Elena como si no fuera parte de esta familia, porque lo es, y si no lo quieres aceptar, al menos respétala». La frase cayó como un trueno contenido. Amalia entreabrió la boca, pero Germán la interrumpió por primera vez en su vida adulta. «No estoy pidiendo que la quieras», añadió, «solo que no la hieras». Ese quiebre, ese momento exacto, fue más fuerte que cualquier cosa que yo hubiera podido decir, porque, por primera vez, Germán eligió. Y eligió bien. La tensión en el rostro de Amalia se transformó en algo difícil de descifrar. Heridas viejas, orgullo, dolor, confusión. No estaba acostumbrada a que alguien, mucho menos su hijo, cuestionara sus acciones. Yo observé la escena con una mezcla de sorpresa y alivio. No esperaba que Germán interviniera así. No lo exigí, pero lo necesitaba. Y él, al fin, lo entendió. Luciana chasqueó la lengua. ¡Ay, Dios! ¡Qué dramáticos! Esto era un almuerzo familiar, no una declaración de guerra. Antes habría evitado responder, pero ya no. «Luciana», dije con firmeza, «no es drama, es dignidad». Ella rodó los ojos. «Todo contigo es exageración, y todo contigo es provocación», respondí. «Quizá hoy aprendamos todas algo». Luciana me miró como si no reconociera la versión de mí que tenía delante. Y tal vez era cierto. Tal vez nadie en esa mesa conocía realmente a la Elena que estaba saliendo a la luz. Ni siquiera yo. Don Héctor decidió intervenir, probablemente intentando poner hielo en un fuego que llevaba años ardiendo en silencio. «Miren», dijo, «somos familia. No deberíamos estar así. Todos tenemos diferencias. Pero lo importante, lo interrumpí suavemente, es que nadie en esta familia debe sentirse menos». Hubo un suspiro colectivo, como si todos necesitaran aire al mismo tiempo. Amalia dio un paso hacia la cabecera de la mesa, recomponiéndose. «Yo jamás quise que te sintieras menos, Elena. Entonces deberías revisar la forma en que te expresas», respondí sin dureza, pero sin suavidad artificial. Sus ojos se clavaron en los míos. Por un instante, solo uno, vi algo humano detrás de su habitual rigidez. Algo que nunca había mostrado. Duda. «Eres distinta», dijo finalmente, en un tono más bajo. «Y a veces no sé cómo encajar contigo». Su sinceridad me tomó por sorpresa. No era un ataque esta vez. Era una confesión. Simple, desnuda. «Y yo tampoco supe cómo encajar contigo», respondí. «Pero ya no quiero encajar. Quiero convivir, respetarnos, encontrar un punto medio». Ella bajó la mirada, algo que jamás había visto. «No sé si pueda», murmuró. «No te pido que lo hagas hoy», dije, «solo que dejes de hacerme daño mientras lo intentas». Las palabras quedaron flotando en el aire, y por primera vez no hubo resistencia. No hubo burla, no hubo juicio, no hubo soberbia, hubo silencio, un silencio cansado, un silencio honesto. Luciana se levantó, incómoda. «Bueno, yo no sé ustedes, pero yo necesito aire», y salió de la habitación. Don Héctor volvió a sentarse, aliviado. Los niños retomaron sus risas. El mundo giró un poco más. Germán se acercó a mí, tomó mi mano. No dijo nada, y no hizo falta, porque en esa mesa, en ese almuerzo, en ese día que se suponía común,
algo cambió. Mi lugar dejó de ser un préstamo y empezó a ser un hecho. No porque me lo dieran, sino porque yo lo reclamé. Después del almuerzo, el ambiente quedó suspendido en una especie de calma tensa. No era hostilidad, tampoco era paz. Era ese espacio incómodo, donde todos saben que algo profundo cambió, pero nadie sabe todavía cómo acomodarse alrededor de ese cambio. La familia siguió moviéndose por la casa, unos levantando la mesa, otros sirviendo café, otros refugiándose en conversaciones pequeñas para evitar mirar lo evidente. Yo necesitaba un momento a solas, no para llorar ni desahogarme, sino para procesar, para entender qué parte de mí había despertado en esa cocina y cómo seguiría hablando de ahora en adelante. Tomé una taza de agua y salí al patio. El jardín de la casa de mis suegros siempre había sido hermoso. Árboles cuidados, flores en tonos suaves, el sonido del viento filtrándose entre las ramas. Irónicamente, siempre fue el único lugar en esa casa donde me sentía tranquila. Apoyé mis manos en el barandal de hierro y respiré. El aire era fresco, y por primera vez en mucho tiempo, también lo era mi mente. A los pocos minutos, escuché pasos detrás de mí. Era don Héctor. Él nunca había sido particularmente cálido conmigo, pero tampoco injusto. Siempre había mantenido una distancia prudente, como si no quisiera involucrarse demasiado en los conflictos que él sabía que existían. Sin embargo, aquella tarde tenía un semblante diferente, más blando, más reflexivo. «Elena», dijo con voz suave, «todo esto ha sido fuerte». «No buscaba que fuera fuerte», respondí, «solo inevitable». Él asintió lentamente y se acercó a mi lado. «Amalia puede ser difícil, y no digo eso justificándola, solo explicándola. Ella siempre pensó que proteger a su familia significaba mantenerlo todo bajo su control». «Lo sé», murmuré, «y por eso nunca quise desafiarla. No quería que pensara que venía a quitarle nada». Héctor soltó un suspiro largo, casi cansado. «Pero la vida no funciona así, no cuando dos mujeres fuertes comparten el mismo techo emocional». Me giré para mirarlo. «¿Cree que soy fuerte?» «No», respondió sin dudar. «Sé que lo eres, porque las mujeres que se adaptan, pero no se rompen, siempre lo son». Sus palabras me sorprendieron. Nunca pensé que él me observara tanto. Nunca pensé que viera más allá de mis silencios. «Solo quiero paz, don Héctor», dije. «No quiero guerras familiares. No quiero sentir que cada visita es una prueba que tengo que aprobar». «Y tienes derecho a esa paz», respondió. «Tal vez hoy diste el primer paso para conseguirla». Hubo un momento de silencio, un silencio cómodo, distinto al del comedor. «¿Cree que Amalia algún día me aceptará?», pregunté con sinceridad. Él miró el jardín, como buscando palabras entre las hojas. «No estoy seguro», admitió. «Pero creo que al menos por primera vez te escuchó». Eso era ya un triunfo. Un pequeño triunfo, pero uno real. Héctor me palmeó el hombro con suavidad. «Hablaré con ella más tarde. Por ahora, descansa». Se marchó, dejándome sola otra vez con mis pensamientos. Y mientras estaba allí, entendí que no solo había hablado para defenderme, también lo había hecho para liberarme de algo que arrastraba desde hace años, el miedo a no ser suficiente. Minutos después, escuché otro par de pasos. Esta vez fue Luciana, otra vez ella. Debo admitir que una parte de mí esperaba una nueva provocación, pero cuando se acercó, su expresión era distinta. No había burla, no había superioridad, solo una mezcla confusa entre curiosidad y desconcierto. «¿Puedo?», preguntó señalando. «El espacio a mi lado en el barandal», asentí. Se apoyó allí, mirando el jardín, igual que yo. Durante un momento no dijo nada, ni yo tampoco. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «¿No sabía que tenías eso?», dijo con honestidad extraña. «Ese carácter, esa fuerza».
Ni yo, admití. Creo que solo necesitaba encontrar mi límite. Luciana se rió por lo bajo. Mi mamá está hecha un volcán ahora mismo. No la había visto así desde que Germán decidió estudiar ingeniería en lugar de seguir el negocio familiar. Lo siento, respondí sin ironía. No, dijo ella, no lo sientas. Alguien tenía que decírselo. Y te juro que nunca pensé que serías tú. Había algo en su tono. No era exactamente admiración, pero sí reconocimiento. Algo nuevo entre nosotras. Luciana, dije suavemente, tú y yo nunca nos llevamos bien, pero tampoco quiero que seamos enemigas. Ella se encogió de hombros. No soy tu enemiga, Elena. Solo no sabía cómo tratarte. Eres diferente. Eso mismo dijo tu mamá. Sí, pero ella lo usa como crítica. Yo solo lo observo. La sinceridad inesperada me descolocó un poco. ¿Y qué observas?, pregunté. Que no eres débil, dijo. Que nunca lo fuiste. Solo eras demasiado paciente. Otra verdad, otra pieza más que encajaba. Luciana sacó el aire lentamente. Mira, no prometo que vayamos a ser mejores amigas de la noche a la mañana, ¿ok? Pero puedo intentar no hacerte la vida imposible, sonreí. Era más de lo que jamás había esperado de ella. Eso basta, dije. Intentarlo basta. Ella asintió y volvió hacia la casa. Y yo me quedé sola otra vez, pero esta vez con una sensación distinta, alivio. Cuando regresé al interior, Germán me esperaba en la sala. Tenía las manos entrelazadas, los hombros tensos, los ojos preocupados. Cuando me vio, se levantó de inmediato. «Elena, ¿estás bien?» «Sí», respondí con un hilo de sonrisa. «¿Y tú?» «Yo todavía estoy procesando todo. No sabía que ibas a decir todo eso». «Ni yo», admití, pero ya era hora. Germán tomó mis manos. «Me siento mal por no haber intervenido antes, por dejarte sola con todo esto, tantos años». Acaricié su mejilla. «No estabas listo. Y está bien, hoy lo estuviste. Eso vale». Él cerró los ojos un segundo, como si mis palabras lo sanaran de algo que llevaba mucho dentro. «Elena», murmuró, «te prometo que esto no va a volver a pasar». «Germán, no puedes controlar a tu madre», respondí. «Ni yo quiero que lo hagas. Lo único que quiero es que tú y yo estemos del mismo lado». «Siempre lo estaré», dijo, y por primera vez lo creí sin dudas. Mientras lo abrazaba, entendí algo más, algo importante. Ese día no era una batalla ganada. Era el inicio de una nueva forma de existir en esa familia. Una en la que mi voz tendría el espacio que siempre mereció. Porque ese día que empezó con una herida, estaba convirtiéndose en el día en que todo cambiaba. Y aún faltaba mucho por venir. La tarde avanzó con una quietud extraña, como si la casa completa estuviera intentando entender cómo reorganizarse después de lo ocurrido. El cumpleaños del cuñado, que debía ser un evento alegre, se había convertido en un punto de quiebre familiar que nadie vio venir, excepto, quizá, todas las emociones acumuladas que tarde o temprano tenían que estallar. Después de hablar con Germán, decidí ayudar a recoger lo que quedaba del almuerzo, no porque fuera mi obligación, sino porque necesitaba moverme, hacer algo físico, liberar lo que quedaba de tensión interna. Mientras guardaba vasos y acomodaba platos, escuché a lo lejos voces apagadas detrás de la puerta de la cocina. Amalia y Héctor. Él hablaba suave, intentando calmarla. Ella respondía con frases cortas, duras, cargadas de un orgullo dolorido. No presté atención a las palabras, presté atención al tono. Y por primera vez desde que la conocía, ese tono sonaba frágil. Me disponía a lavar un par de bandejas cuando entró por la puerta mi suegro menor, Álvaro, el hermano de Germán. Él siempre había sido el más neutral de la familia. No demasiado cercano, no demasiado frío, un observador silencioso. «¿Quieres ayuda?», preguntó.
No te preocupes, respondí con una sonrisa leve. Solo estoy acomodando un poco. Álvaro tomó una toalla y empezó a secar los platos sin pedir permiso, como si intuyera que yo necesitaba compañía sin preguntas. Después de un minuto, habló. Elena, lo que hiciste hoy fue valiente. Lo miré de reojo. Era un hombre sincero, quizá el más sincero de los hermanos, y eso hacía que sus palabras tuvieran un peso distinto. No quería pelear, dije, solo poner límites. Y era necesario, respondió. Hace años que veo cómo te tratan. A veces quería decir algo, pero, bueno, aquí nadie contradice a mamá, menos aún frente a todos. Y ahora yo lo hice, dije con una mezcla de ironía y liberación. Álvaro sonrió de lado. Creo que todos necesitábamos que alguien lo hiciera, aunque no sé si era tu responsabilidad. Tal vez no, admití, pero era mi vida. Álvaro dejó un plato sobre la encimera con cuidado. Elena, no te lo tomes a mal, pero mamá no está enojada contigo. Me quedé quieta. ¿No? No, respondió firme. Está enojada consigo misma, por perder el control frente a ti, por no poder negar que tus palabras tuvieron sentido, y porque tú le hablaste como nadie se atreve a hablarle. Pero eso la enfureció. Sí, dijo, pero también la hizo pensar. Y eso no le pasa seguido. Respiré profundo. No esperaba que alguien en su familia entendiera tan bien lo que había ocurrido. Gracias, murmuré. Álvaro asintió. Si puedo darte un consejo, déjale espacio. Mamá no cambia rápido, pero cuando lo hace de verdad. Aquella frase se quedó grabada en mí. No cambia rápido, pero cuando lo hace de verdad. Después de un rato, él volvió con los demás, y yo me quedé sola, terminando de limpiar la encimera. Fue entonces cuando escuché un leve golpe en la puerta del patio. Me giré. Era Amalia. No esperaba verla tan pronto. No esperaba verla sola, sin su pose rígida, sin su máscara habitual. Llevaba los brazos cruzados, pero no en gesto defensivo, sino como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Sus ojos tenían una mezcla compleja, orgullo herido, confusión, y algo más tenue que jamás imaginé ver allí, incertidumbre. Elena, dijo finalmente, con una voz más baja de lo normal. ¿Puedo hablar contigo? Asentí sin decir nada. Ella dio un par de pasos hacia adentro. No estoy acostumbrada a esto, comenzó, a que alguien me diga las cosas de esa manera. Lo sé, dije con suavidad, y no quería lastimarte. No lo hiciste, respondió rápido, casi defensiva. Pero luego bajó la mirada. Bueno, un poco sí, pero no de mala forma. Aquello me tomó por sorpresa. Jamás pensé escuchar una admisión así de ella. Siempre he dicho lo que pienso, continuó. A veces demasiado, a veces sin pensar cómo puede sentirse la otra persona. Eso era lo más cercano a una disculpa que Amalia podía ofrecer. Lo supe sin que ella lo dijera. Amalia, murmuré, yo solo quería que me vieras. No como una intrusa, no como una amenaza, sino como lo que soy, la pareja de tu hijo, parte de su vida, parte de esta familia. Ella respiró profundo, como si esas palabras pesaran más de lo que esperaba. Elena, yo crecí en una familia donde las mujeres tenían que defender el hogar como si fuera territorio, donde nadie de afuera era confiable al principio, donde había que probarse. Me dio una mirada firme, pero no dura. No quise poner a prueba tu valor, pero lo hice, y hoy lo demostraste. No supe qué decir. Era la primera vez que escuchaba un reconocimiento real de su parte. No estoy diciendo que todo va a cambiar de un día para otro, continuó, pero puedo intentar hacerlo mejor. Sentí que el nudo en mi pecho, ese que llevaba años formándose, aflojaba por primera vez. Gracias, dije con sinceridad. De verdad. Nos quedamos allí.
en ese pequeño espacio de cocina que había sido escenario de tantas heridas silenciosas, mirándonos desde un ángulo completamente distinto. Entonces, Amalia añadió algo que jamás habría imaginado escuchar. Y si en algún momento sientes que estoy siendo injusta, dímelo, no te quedes callada. Yo sonreí. Créame, ya aprendí a hacerlo. Ella rió por lo bajo. Apenas un suspiro de risa, pero suficiente para saber que había grietas nuevas en su muro. Grietas sanas, grietas necesarias. Voy a preparar café, dijo finalmente. Acompáñame luego. Estaré allí, respondí. Cuando se fue, apoyé las manos sobre la encimera y cerré los ojos. No porque estuviera cansada, sino porque estaba agradecida. Había sido un día duro, un día intenso, un día que pudo haber roto más cosas de las que reparó. Pero, sorprendentemente, había abierto puertas, había traído verdad, había traído luz. Cuando regresé a la sala, Germán me vio entrar, y su expresión se suavizó de inmediato. ¿Todo bien? Sí, respondí, con una sonrisa sincera. Creo que... sí. Él me abrazó fuerte, como si temiera que todo lo vivido pudiera desvanecerse si no me tenía cerca. Ese día, por primera vez en años, la casa de mis suegros no me pesó, no me dolió, no me hirió. Ese día empezó a sentirse un poco más como un lugar donde yo también podía respirar. El café se sirvió en la sala como si estuviéramos intentando volver a la normalidad, pero ya nada era normal. No después de lo que había pasado. Aún así, había un aire distinto, más suave, más respirable. Los miembros de la familia se movían con cuidado, como si todos estuvieran probando una nueva manera de relacionarse sin las tensiones que siempre flotaban invisibles. Me senté en el sillón junto a Germán, y él entrelazó sus dedos con los míos, una señal silenciosa de apoyo que agradecí más de lo que pude expresar. Había sido un día largo, emocionalmente agotador, pero también iluminador. Sentía que había descubierto una fuerza dentro de mí que siempre estuvo, pero que nunca antes había tenido espacio para salir. Mientras conversábamos de temas ligeros, vi a Amalia acercarse con una bandeja de tazas. No caminó con la misma autoridad rígida de siempre. Había un pequeño cambio en su postura, una suavidad nueva que, aunque mínima, era imposible de ignorar. Al llegar frente a mí, me ofreció la taza personalmente, no a Germán, no a Luciana, a mí. «Te preparé la tuya como te gusta», dijo con un tono que buscaba equilibrio entre costumbre y un gesto de paz. Tomé la taza con ambas manos. «Gracias, Amalia». Ella asintió y se sentó en el sillón frente a nosotros. No dijo nada al principio, y yo tampoco. A veces, el silencio sirve para acomodar las emociones recién descubiertas. Luciana entró segundos después, aún con su aire de impaciencia, pero esta vez sin la actitud desafiante de antes. Se quedó de pie al lado de la mesa, observando a todos como si midiera el clima emocional del momento. «Bueno», dijo finalmente, «creo que todos necesitamos un día menos tenso». Álvaro soltó una carcajada suave. Eso sería un milagro. Todos sonrieron, incluso Amalia, y por un instante, ese pequeño acto colectivo, una sonrisa compartida, pareció un símbolo de que la grieta más grande empezaba a cerrarse. Germán se inclinó hacia mí. «¿Quieres salir un momento al patio? Necesito aire». Asentí, y juntos salimos. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos que parecían acompañar la calma que se había instalado dentro de mí. «Hoy me hiciste sentir orgulloso», dijo Germán cuando estuvimos solos. Me giré hacia él, sorprendida. «¿Orgulloso?» «Sí, te vi enfrentar todo lo que te dolía desde hace años. Y lo hiciste con dignidad y con amor también, aunque no lo creas». Sonreí. «Aún me siento un poco temblorosa por dentro». «Es normal», dijo.
tocando mi mejilla. Lo importante es que lo hiciste. Nos quedamos allí un momento, escuchando el murmullo de la casa detrás de nosotros. Y, en medio de ese silencio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. Regresamos al interior después de unos minutos. Al entrar, vi a Amalia hablando con Álvaro en voz baja. Cuando me vio, hizo una pausa y se acercó. «Elena», dijo, «quería preguntarte algo». Su tono era tan serio que todos miraron en nuestra dirección. Yo asentí, esperando. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó. «En que buscas convivir, respetarnos, encontrar un punto medio». Respiró hondo. «¿Crees que podríamos intentar empezar de nuevo?» No fue una disculpa directa. No fue una promesa. Pero fue muchísimo más de lo que imaginé que podría escuchar de su boca en un futuro cercano. Sonreí con sinceridad. «Sí, Amalia, podemos intentarlo». Ella asintió casi aliviada. «Me alegra». Germán apretó mi mano. Luciana levantó una ceja, sorprendida. Álvaro sonrió ligeramente. Fue un momento simple, pero en esa casa era monumental. La tarde siguió su curso con una armonía frágil pero hermosa. Los niños jugaban en la alfombra. Don Héctor hablaba sobre los arreglos del jardín. Y Luciana comentaba cualquier cosa que se le ocurriera, menos el drama del almuerzo. Yo me mantenía tranquila, observando a todos, sintiendo cada pequeño cambio, cada nuevo gesto, cada mirada menos dura. Había dado mi voz, pero también había abierto espacio para que los demás encontraran la suya. Cuando la hora de irnos llegó, Amalia caminó con nosotros hasta la puerta, algo que nunca había hecho. Normalmente se quedaba en el comedor, diciendo un adiós distante desde la distancia. «Gracias por venir», dijo, mirando a Germán. Luego giró hacia mí. «Y gracias por hablar conmigo». «No fue fácil», respondí con honestidad, «pero fue necesario». Ella asintió. «Lo sé». Antes de despedirnos, hizo algo que me dejó inmóvil unos segundos. Puso su mano sobre la mía. Apenas un toque, ligero, inseguro, pero lleno de intención. «Nos vemos pronto», dijo. «Nos vemos», respondí. De camino a casa, el silencio entre Germán y yo era suave, cómodo, lleno de reflexiones. Él conducía con una sonrisa pequeña, como si todo lo vivido ese día le hubiera dado un nuevo entendimiento. «¿Sabes qué pienso?», dijo finalmente. «¿Qué?». «Que hoy cambiaste la historia de esta familia». Solté una pequeña risa. «No exageres». «No lo hago», respondió. «Hoy pusiste límites. Hoy dijiste quién eres. Hoy los obligaste a verte, no como la nuera silenciosa, sino como Elena». Me recosté en el asiento, mirando las luces de la ciudad avanzar por la ventana. «Germán, ¿sí? Por primera vez, no me siento solo una invitada en tu familia». Él tomó mi mano suavemente mientras manejaba. «Porque nunca debiste serlo». Cerré los ojos un instante, dejando que la paz me llenara entera. Ese día había sido un terremoto emocional, pero también había sido un renacer, y aunque todavía quedaba camino por recorrer, una cosa era segura. La mujer que entró a esa casa no era la misma que salió. Los días siguientes transcurrieron con una calma tan inesperada que al principio me costó creerla. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez desde que conocía a la familia de Germán, no sentía la presión constante de tener que justificar cada uno de mis movimientos, palabras o silencios. Era como si una nube que llevaba años encima finalmente hubiera empezado a disiparse, dejando espacio para una luz que no reconocía, pero que agradecía. La mañana del lunes, mientras preparaba café antes de ir al trabajo, Germán se acercó con el teléfono en la mano y una expresión de desconcierto curioso. «Es mi mamá», dijo. «Quiere invitarte a tomar té esta tarde, solo tú y ella». Me quedé inmóvil con la cuchara en el aire. «¿Sola conmigo?» «Sí». «¿Estás seguro de que dijo sola?» Germán sonrió.
Sí, exacto. Lo dijo de forma explícita. Me apoyé en la encimera, tratando de procesar lo que eso implicaba. Amalia nunca me había invitado sola a nada. Todas nuestras interacciones habían sido en contextos familiares, siempre acompañadas por miradas ajenas o intervenciones innecesarias. Estar con ella a solas era territorio nuevo. Un territorio que, honestamente, daba un poco de vértigo. ¿Quieres ir? Preguntó Germán buscándome los ojos. Sí, pero también no, pero también sí, porque ahora ya no era la versión de mí que aceptaba todo sin cuestionar. Sí, respondí finalmente. Voy a ir. Germán me abrazó por detrás. Va a salir bien. El resto del día en el trabajo se me fue entre pensamientos, repasando cada posible escenario. ¿Me pediría explicaciones? ¿Querría confrontarme? ¿Sería una trampa emocional? O quizá, tal vez, solo tal vez, sería un paso más hacia ese nuevo comienzo que había mencionado el día del almuerzo. Cuando terminé mi jornada, conduje hasta su casa con el estómago apretado. Me sorprendió que me abriera la puerta prácticamente al segundo de tocar, como si hubiera estado esperándome justo detrás. «Elena, pasa», dijo, apartándose para dejarme entrar. Su tono no era frío, tampoco cálido, estaba medido, cauteloso, pero abierto. La casa estaba en silencio, más tranquila que de costumbre, sin niños corriendo, sin televisión encendida, sin voces cruzadas entre cuñados. Solo ella, yo y un aroma suave a manzanilla que llenaba el ambiente desde la cocina. «Preparé té», dijo mientras caminábamos hacia el comedor. «Sé que prefieres algo ligero por la tarde». Sabía eso, lo había notado. Jamás lo había mencionado, pero lo sabía. Nos sentamos, cada una con su taza frente a sí. No había mesa llena de comida, ni ruido, ni invitados. Solo ese pequeño espacio íntimo que jamás habíamos compartido. Amalia fue la primera en hablar. «Elena, he estado pensando mucho estos días». Yo asenté suavemente. «Quise hablar contigo a solas», continuó, «porque hay cosas que no puedo decir frente a todos, y porque creo que te debo algunas explicaciones». Aquello me tomó desprevenida. ¿Explicaciones? ¿Ella explicándose? «Sé que no he sido fácil contigo», dijo sin rodeos, «y sé que tú tampoco la has tenido fácil conmigo». La sinceridad en su voz era real, no perfecta, pero verdadera. Y eso valía más que cualquier disculpa adornada. «Cuando Germán te eligió», siguió, «yo sentí miedo». La miré directamente, tratando de entender. «¿Miedo de qué?» «Miedo de no ser lo suficientemente buena para él», dijo en un susurro. Y sé que suena absurdo, pero cuando los hijos crecen, una madre teme que todo lo que construyó se pierda, que llegue alguien y cambie la dinámica, que ponga en evidencia todo lo que hicimos mal. Sus palabras se sentían más como confesión que declaración. «Pero mi intención nunca fue competir contigo», dije suavemente. «Lo sé», respondió de inmediato, «y por eso me sentí peor, porque tú me trataste siempre con respeto, y aún así yo te fui dura, porque era más fácil culparte a ti que aceptar mis propios miedos». Respiré despacio. Aquella mujer que tenía delante no era la Amalia que conocía. Era una versión desnuda de ella, frágil, humana. «Amalia», murmuré, «yo necesitaba que me vieras. Eso era todo». «Y no lo hice», respondió sin excusas. «Te vi como amenaza, no como familia». Hubo un silencio profundo, uno que no dolía, sino que limpiaba. «Pero lo que dijiste el otro día», continuó, bajando la mirada, «me hizo entender que te he juzgado sin conocerte, que te pedí que encajaras en lugares que yo misma ni siquiera habría soportado al principio. Era extraño, pero escuchar eso no me llenaba de orgullo, me llenaba de calma, de cierre, de alivio. «Quiero hacerlo mejor», dijo finalmente, «no porque deba, sino porque
Quiero que la relación contigo y con mi hijo sea sana, y porque, aunque me cueste admitirlo, te has ganado ese espacio. Sentí un calor inesperado en el menis y pone pecho. No lágrimas, no desbordes, solo una luz interna que llevaba demasiado tiempo apagada. Gracias, Amalia, dije con sinceridad. Esto significa mucho. Ella asintió nerviosa, como si temiera haber dicho demasiado. Quiero proponerte algo, añadió. Empezar de cero. No como suegra y nuera obligadas a tolerarse, sino como dos mujeres que pueden aprender a convivir, aunque sean diferentes. Sonreí. Me parece un buen comienzo. Amalia tomó su taza y bebió un sorbo. Sus manos temblaban apenas, y eso la volvió entrañable. Y si alguna vez vuelvo a ser injusta, me miró con honestidad inesperada. Dímelo, no te calles más, no me hagas repetir errores. Lo haré, respondí, te lo prometo. La tarde avanzó suave, llena de pequeñas conversaciones que jamás pensé que tendríamos, sobre su infancia, sobre mi ciudad natal, sobre lo que significaba para ambas la idea de familia. Había pausas incómodas, sí, pero también risas tímidas, gestos simples, humanidad. Cuando me levanté para despedirme, Amalia tocó ligeramente mi brazo. Elena, gracias por venir. No sabía cómo dar este paso sin ti. Lo diste tú, respondí. Yo solo vine. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Nos vemos pronto. De camino a casa, sentí una paz profunda. La clase de paz que no viene de ganar ni de convencer, sino de haber sido escuchada, de haber sanado algo que llevaba mucho tiempo roto. Cuando entré a casa, Germán me estaba esperando en la sala, casi ansioso. ¿Cómo te fue? Me acerqué, lo abracé y sonreí. Fue mejor de lo que imaginaba. Germán suspiró con alivio, abrazándome más fuerte. Elena, dijo en un susurro, cada día que pasa, me enamoro más de ti. Y en ese momento lo entendí. Ese día no sané solo a su familia, también sané la mía, la que estábamos construyendo juntos. El resto de la semana transcurrió con una suavidad que todavía me sorprendía. No es que de pronto todo fuera perfecto, las relaciones humanas nunca lo son, pero había una diferencia palpable en el aire. Un cambio que se sentía en los pequeños gestos y silencios que antes estaban cargados de tensión. Al día siguiente de mi conversación con Amalia, recibí un mensaje de ella. No era largo, ni formal, ni evasivo. Era simple. Gracias por venir ayer. Me hizo bien hablar contigo. Leí ese mensaje varias veces antes de responder. Finalmente, contesté. A mí también me hizo bien. Podemos repetirlo cuando quieras. No hubo más palabras, no hacía falta. La transformación no estaba en grandes gestos, sino en esos detalles que siempre habían hecho falta. Esa tarde, al llegar a casa, Germán me esperaba en la cocina preparando la cena. Lo encontré moviendo una olla mientras tarareaba una melodía suave. Cuando me vio, su rostro se iluminó. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó. Bien, respondí. Normal, tranquilo. ¿Y tu ánimo? En paz. Él dejó la cuchara a un lado y se acercó para abrazarme por la cintura. Me encanta escuchar eso. Me apoyé en él, dejando que el calor de su cuerpo y su calma me envolvieran. Germán, ¿tú crees que este cambio vaya a durar? Él me miró fijamente, con esa sinceridad profunda que siempre me hizo sentir segura. No lo sé, admitió, pero creo que, si sigue pasando algo como lo de ayer, puede durar lo suficiente para construir algo nuevo. Sonreí. Eso quiero. Y yo, respondió, siempre he querido eso. Los días se fueron volviendo más ligeros. Luciana envió un mensaje grupal invitándonos a un pequeño almuerzo el domingo. Parecía una invitación casual, pero su tono no tenía la habitual punta de ironía. Tal vez ella también estaba intentando cambiar, aunque fuera a su ritmo. El sábado por la mañana,
Mientras hacía algunas compras, me encontré con Amalia en el pasillo de frutas del supermercado. Ella me vio primero. Hubo un segundo de duda, como si estuviera decidiendo si acercarse o no, pero finalmente caminó hacia mí. «Elena», dijo, sonriendo suavemente. «¡Qué coincidencia!». «Hola, Amalia», respondí. «¿Cómo está?». «Bien, bien». Miró mi carrito. «Veo que compras arándanos. ¿Vas a preparar algo especial?». Reí un poco. «No, solo me gustan para la avena». «Ah», dijo ella, como si el dato fuera importante. No sabía eso. Era curioso. Antes habría evitado una conversación así. Ella también. Pero ahora estábamos allí, hablando de arándanos como dos personas que intentan conocerse. «¿Y usted?», pregunté. «¿Comprando para el almuerzo del domingo?». Ella asintió. «Sí, quiero probar una receta nueva. Nada complicado, pero pensé que sería agradable». «Seguro lo será», respondí con sinceridad. Amalia hizo una pausa, como si algo se le atorara entre el pecho y la boca. Finalmente lo dijo. «Elena, quiero que sepas que aprecio mucho lo que estamos intentando hacer». Me quedé un segundo en silencio. «No es fácil cambiar dinámicas», dije, «pero creo que lo estamos logrando». Ella asintió con un suspiro suave. «No quiero que sientas que todo depende de ti. Yo también tengo mucho que ajustar». Aquel reconocimiento me llegó hondo. «Estamos aprendiendo ambas», respondí. Nos despedimos con un gesto cálido que habría parecido imposible hace apenas una semana. Mientras se alejaba, me sorprendí a mí misma sonriendo. El domingo llegó con un sol suave que parecía acompañar el ambiente que seguía transformándose. Germán y yo llegamos a la casa de Luciana con un pastel que yo había preparado. Nada sofisticado, pero hecho con la intención de compartir, no de impresionar. Cuando entramos, Luciana salió a recibirnos. «Elena, qué bueno que viniste». Había genuina alegría en su voz, no falsedad, no condescendencia. «Claro», respondí, «gracias por invitarnos». Ella tomó el pastel con una sonrisa. «Te prometo que esta vez no haré comentarios sobre tus postres». Solté una risa suave. Lo recordaré. El ambiente dentro del comedor era cálido. Álvaro estaba poniendo música tranquila. Don Héctor cortaba verduras en silencio y Amalia servía agua con rodajas de limón. Cuando apareció y me vio, sonrió. No una sonrisa forzada, sino una sonrisa que reconocía mi presencia sin juicio. «Elena», dijo, «qué gusto que estén aquí». Era una frase simple, pero tenía un peso enorme. Durante el almuerzo, la conversación fluyó sin tensión. Hablamos de viajes, de proyectos laborales, de los niños. Amalia, en varios momentos, me dirigió preguntas directas sobre mi trabajo, sobre mis gustos, sobre mis planes. No como interrogación, sino con interés genuino. Y por primera vez me escuchó sin interrumpir. Luciana intervino con bromas suaves y, sorprendentemente, algunas fueron divertidas. El ambiente se sentía ligero, casi familiar. Un tipo de familiaridad que no había existido nunca entre nosotros. A mitad de la comida, Germán me miró con una expresión que lo decía todo. «Esto es lo que siempre quise para ti, y yo también». Al final del almuerzo, Amalia se acercó mientras yo recogía unos platos vacíos. «Elena», dijo, «podrías dejar eso. Eres invitada». Me quedé quieta unos segundos. «Estoy ayudando nada más». «Pero no hace falta. Quiero que disfrutes la tarde». Apreté los labios en una sonrisa suave. «Gracias». Ella asintió. «Por cierto, la receta de ese pastel, ¿me la das luego?». Aquello era más que pedir una receta. Era un gesto, un puente, una invitación simbólica a compartir no solo comida, sino espacios. «Claro», respondí, «se la mando después». Cuando ya nos íbamos, Amalia me acompañó hasta la entrada. Se detuvo antes de que cruzara la puerta. «¿Elena?». Me giré. «Gracias», dijo con voz suave.
por darme otra oportunidad. La miré con calma. Gracias a usted por tomarla. Amalia sonrió, y de pronto entendí que algo verdaderamente importante había comenzado a florecer entre nosotras. No amistad, no perfección, pero sí respeto. Y eso, en una familia, vale más que oro. En el coche, mientras Germán encendía el motor, él me tomó de la mano. «Estás logrando algo increíble, Elena». «Lo estamos haciendo todos», respondí. «Incluso tu mamá». Germán sonrió. «Pero tú fuiste el inicio». Miré por la ventana mientras avanzábamos por la calle, sintiendo que una nueva etapa se abría ante nosotros. Ese día entendí algo claro. No necesitaba que me aceptaran para saber mi valor, pero ahora que me escuchaban, yo también comenzaba a verlos diferente. La semana siguiente trajo consigo un cambio tan natural que casi parecía que siempre hubiera estado allí. No fue que Amalia y yo nos convirtiéramos de repente en confidentes, ni que Luciana dejara atrás todas sus provocaciones, pero cada gesto, cada palabra, cada silencio llevaba una capa nueva de respeto, y en una familia como la de Germán, eso era equivalente a un milagro doméstico. El lunes por la mañana, al salir hacia el trabajo, recibí un mensaje inesperado. No de Germán, no de Luciana, era de Amalia otra vez. «Hoy preparo la receta del pastel. Si tienes un momento, mándame la foto de la que hiciste el domingo. Quiero que me quede parecido». Me mordí el labio para evitar sonreír demasiado. Era extraño sentirme así con ella, con mi suegra. Antes, cada mensaje suyo era una fuente de ansiedad. Ahora, cada mensaje era una oportunidad para construir algo más sano. Se la envié, y ella respondió con un corazón, un simple corazón, el primer emoji que me había enviado en 4 años. Ese mismo día, cuando regresé a casa, Germán ya estaba allí. Tenía los zapatos aún puestos, sentado en el borde del sofá. Parecía que esperaba escuchar cómo había sido mi jornada. «¿Qué tal el día?», preguntó. «Bien, pero adivina quién me escribió». Germán levantó una ceja. «¿Luciana? No». «¿Álvaro? No». «¿Mi mamá?», asentí, disfrutando su sorpresa. «¿Y qué quería?». «Mi receta de pastel». Él se rió en voz alta, como si aquello fuera casi un suceso histórico. «Elena, ahora sí estoy convencido de que un portal a otra dimensión se abrió la semana pasada». Le di un golpecito con la mano en el hombro. «Exageras». «No, mi amor», dijo tomándome las manos. «Solo estoy feliz, muy feliz de que todo vaya mejorando». Lo abracé, porque también yo estaba feliz, aunque en el fondo todavía quedaba un ligero temor. Miedo de que todo fuera demasiado frágil, de que algún paso en falso pudiera romperlo. Pero no quise pensar en eso. Quise pensar en lo que sí estaba bien. Los días siguieron avanzando, cada uno con su propio pequeño avance. El jueves, Luciana me envió un meme sobre suegras, a lo que yo respondí con uno aún más gracioso. Ambas terminamos enviándonos emojis de risa. Si alguien me hubiera dicho eso un mes atrás, habría pensado que era una broma. El sábado por la mañana, mientras Germán y yo desayunábamos, recibí una llamada. Era Amalia. Germán abrió los ojos, sorprendido. «¿Vas a contestar?» «Claro», dije, aunque mi corazón empezó a latir un poco más rápido. «Hola, Amalia». «¿Elena? ¿Estás ocupada?», preguntó su voz, relativamente tranquila. «No, dígame. Quería pedirte un favor, si no es mucha molestia». «Dígame». «Compré unas plantas nuevas para el jardín, pero Héctor tiene la espalda mal hoy. ¿Podrías pasar a ayudarme a acomodarlas?» Me quedé muda algunos segundos. Amalia jamás me había pedido ayuda para nada. O me lo ordenaba, o esperaba que lo hiciera sola, o simplemente me ignoraba. Pero pedirlo así, suave, humilde, era otro nivel completamente distinto. «Claro», respondí, «llego en media hora». Colgué
y me giré hacia Germán, que me observaba con la incredulidad más tierna del mundo. ¿Mi mamá te pidió ayuda?, asentí. Sí, y lo dijo. Muy bien. Germán tomó aire profundamente. Elena, creo que estamos viviendo un milagro. Llegué a la casa de mis suegros con un nudo en el estómago, no de miedo, sino de anticipación. Amalia estaba en el jardín, usando un sombrero de ala ancha y guantes de jardinería. Cuando me vio, su expresión se iluminó con una calidez tímida. Elena, gracias por venir. No hay problema, respondí con sinceridad. Me gustan las plantas. Pasamos casi una hora acomodando macetas, podando pequeñas ramas, ajustando tierra. Amalia no hablaba mucho, pero tampoco se mantenía distante. Hacía preguntas pequeñas, algunas sobre mí, otras sobre la planta, otras sobre cómo veía la vida últimamente. Yo respondía con tranquilidad. Era una convivencia suave, sin pretensiones, un terreno neutral, como si el jardín hubiera servido de puente para nosotras. A mitad del trabajo, hizo una pausa. «Elena, quería decirte algo». Me quedé quieta. «Gracias por la paciencia, incluso cuando yo no la tenía contigo». Era su forma de pedir perdón, no con un «lo siento», sino con la verdad. «Todos estamos aprendiendo», respondí. «Sí», dijo ella, mirando las plantas. «Y tal vez tú me estás enseñando más de lo que crees». Aquel momento, tan simple, tan cotidiano, era la suma de semanas, meses, años de tensión acumulada. Era la semilla de algo nuevo. Cuando terminamos, Amalia me ofreció un vaso de agua. «Elena, ¿quieres quedarte a almorzar? Preparé algo sencillo». Antes, esa invitación habría sido impensable. Y yo habría sentido que era una prueba, pero ahora era un gesto humano. «Me encantaría», respondí. Pasamos la comida hablando de recetas, de cuándo había aprendido ella a cocinar, de cómo Germán de niño se robaba pan del horno apenas salía. Era como descubrir una nueva versión de ella, una versión que siempre había estado, pero que nunca había tenido espacio para mostrarse conmigo. Al llegar a casa, Germán me esperaba en la puerta. «¿Cómo te fue?» «Bien», dije, con un brillo en los ojos que ni yo sabía explicar. «Muy bien». Nos sentamos en el sofá, y mientras yo le contaba cada detalle, él sonreía como si estuviera escuchando la historia más hermosa del mundo. Cuando terminé, me abrazó fuerte. «Elena, sí, eres extraordinaria». Me apoyé en su pecho, dejando que esa frase se quedara dentro de mí, porque tal vez tenía razón. Tal vez sí era extraordinaria, no por haber enfrentado a su mamá, no por haber resistido, no por haber hablado, sino por haber persistido, por haber querido construir en lugar de destruir, por haber amado lo suficiente para no rendirme. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. La Elena de antes habría tenido miedo de esperar demasiado, de creer demasiado, de confiar demasiado. Pero la Elena de ahora había aprendido a tener voz, y esa voz estaba abriendo puertas que llevaban años cerradas. Algo nuevo estaba creciendo entre nosotras, lento pero firme, pequeño pero real. Y por primera vez pensé, tal vez esta familia sí puede ser mi familia. La semana siguiente comenzó con una tranquilidad que se sentía casi extraña para mí. Después de tantos años de tensión silenciosa, de palabras no dichas y de heridas que nadie quería aceptar, ese nuevo equilibrio parecía casi un sueño, pero era real, y cada día lo confirmaba un poquito más. El lunes por la mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, Germán me observaba desde la puerta con una sonrisa suave. «Te ves más ligera», dijo. «¿Ligera?», pregunté riendo. «Sí, como si hubieras dejado un peso atrás». Me detuve un instante a pensarlo. Y tenía razón. No solo había hablado con Amalia, no solo habíamos puesto límites,
Había cerrado lentamente una herida que llevaba años abierta. Me siento diferente, admití, como si por fin pudiera respirar sin esperar un ataque. Germán me abrazó por la espalda. «¿Y eso? Lo mereces desde el primer día». Durante la semana, Amalia me envió un par de mensajes más, pequeños, simples, cotidianos, pero llenos de un tono completamente nuevo. «Hoy hice tu pastel. No quedó perfecto, pero Héctor se lo comió entero. ¿Sabes dónde venden buena tierra para macetas? La del supermercado no sirve. Gracias otra vez por tu ayuda con las plantas». Eran mensajes normales, sencillos, pero en nuestro contexto eran gigantes. Luciana, por su parte, me enviaba memes, como si quisiéramos construir una relación que nunca tuviera la carga de competencia o juicio que antes sentía de su parte. Aunque su personalidad seguía siendo más directa y ruidosa, había algo genuino en su esfuerzo por acercarse sin herir, y yo dejé que ese nuevo ritmo me envolviera. El viernes por la tarde, al salir del trabajo, Germán y yo decidimos cenar afuera. Escogimos un pequeño restaurante cerca del parque, uno donde habíamos ido en nuestras primeras citas. Mientras comíamos, conversábamos sobre nuestros planes, nuestro futuro y lo mucho que había cambiado la relación con su familia. En un momento de la conversación, Germán dejó los cubiertos a un lado y me miró con una intensidad suave. «Elena, ¿sí? ¿Sabes qué ha sido lo más bonito de todo esto?». Negué suavemente. «Verte, convertirte en ti misma. No solo en mi esposa, ni en la nuera de mi mamá, sino en Elena». Sonreí. Germán siempre había tenido esa forma de ver lo mejor de mí, incluso cuando yo no lo veía. «Creo que me perdí un tiempo», admití, tratando de complacerlos, tratando de no incomodar a nadie. «No te perdiste», respondió. «Te hicieron creer que tu brillo era demasiado, pero nunca lo fue». Acaricié su mano. «Gracias», dije en un susurro. «No me agradezcas a mí», respondió. «Tú fuiste quien habló ese día. Tú fuiste quien cambió todo. Pero yo sabía que no lo había hecho sola. Lo había hecho porque, por primera vez, él estuvo a mi lado de verdad». Al día siguiente, Amalia me llamó temprano. Pensé que quería hablar de algo serio, pero no. Me preguntó si podía acompañarla al mercado de las flores el domingo por la mañana. Era una invitación que, tiempo atrás, habría sentido como una obligación disfrazada. Pero ahora era algo diferente. «Claro», respondí. «Me encantaría». «Perfecto», dijo ella. «A las 9 paso por ti». Cuando colgué, Germán levantó una ceja. «¿Irás con ella al mercado?» «Sí». «¿Tú quieres ir?» Sonreí. «Sí». Y él sonrió conmigo. «Me encanta verte así». El domingo llegó con una brisa fresca. Me vestí con algo sencillo, me peiné con calma y esperé. Amalia llegó puntual. Me sorprendió verla también algo diferente. Llevaba el cabello recogido suavemente, no tan rígido como siempre, y su ropa tenía colores cálidos que jamás le había visto. Era como si ella también estuviera intentando relajarse un poco. «Elena», dijo con un gesto amable. «¿Lista?» «Lista». El camino al mercado fue tranquilo. Hablamos de plantas, de recetas, de cosas pequeñas. Nada de conflictos, nada de reproches. Solo dos mujeres que intentan encontrarse en un punto medio. Al llegar al mercado, Amalia parecía una niña en una tienda de dulces. «Mira estos helechos, son preciosos». «¿Y esas violetas? Elena, ¿no te encantan? Oye, ¿y estas macetas? Con esto podríamos hacer un arreglo hermoso». La seguí por los pasillos llenos de colores, aromas y texturas, sorprendida de ver esta versión tan sensible de ella. En un momento, se detuvo frente a un puesto lleno de rosas blancas. «Estas son mis favoritas», dijo en un tono suave. «Mi madre siempre las tenía en el comedor. Y me recuerdan a casa». La forma en que lo dijo tenía nostalgia. Y algo más profundo, vulnerabilidad. «Son hermosas», respondí. «Tiene buen gusto».
Ella sonrió, y por primera vez no era una sonrisa que tuviera que descifrar. Era simple, era limpia. Mientras elegíamos unas plantas, me miró con sinceridad. Elena, yo sé que no puedo pedirte que olvides todo lo pasado. No hace falta que lo pida. Pero quiero que sepas, hizo una pausa. Estoy orgullosa de cómo manejaste las cosas, no solo por ese día, sino por tu paciencia, por tu respeto, por cómo amas a mi hijo. Sentí algo cálido en el pecho, no porque necesitara su validación, sino porque estas palabras eran una forma de cerrar un ciclo. Gracias, Amalia, murmuré, eso significa mucho. Ella asintió. Cuando regresamos a su casa, nos sentamos a tomar un té antes de que yo me fuera. La conversación fue tranquila, sin prisas, sin sombras. Y en un momento, Amalia dijo algo que jamás habría imaginado escuchar. Elena, te quiero en esta familia, de verdad. Me quedé inmóvil unos segundos, no porque dudara de sus palabras, sino porque eran exactamente lo que pensé que nunca diría. Gracias, respondí. Yo también quiero estar. Y esa frase tan simple, tan humana, cerró, finalmente, una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Cuando llegué a casa, Germán estaba en la sala. ¿Cómo te fue? Me senté a su lado. Lo abracé. Y con una sonrisa que me salió del alma, respondí, Germán, tu mamá me dijo que me quiere en la familia. Él se quedó congelado. Y luego sonrió con una mezcla de sorpresa y emoción. Elena, eso es más grande de lo que imaginas. Lo sé, dije, y estoy lista para lo que venga, porque ahora, por primera vez, sentía que sí pertenecía. Durante los días siguientes, algo dentro de mí empezó a asentarse con una serenidad que nunca antes había sentido. No era solo que Amalia se hubiera abierto, ni que Luciana hubiera dejado sus comentarios punzantes, ni que Germán estuviera más firme a mi lado. Era algo más profundo. Por primera vez, sentía que podía ser yo misma sin miedo a perder mi lugar. El lunes por la mañana, mientras organizaba mis documentos para el trabajo, recibí otro mensaje de Amalia. Esta vez, diferente a cualquiera anterior. Elena, ¿te gustaría venir el miércoles a cenar? Quiero preparar algo especial para ti y Germán. Solo nosotros. Mis manos temblaron ligeramente al leerlo. Era una invitación íntima, casi familiar. Algo que ella nunca habría hecho meses atrás. Le respondí, sí, Amalia, con gusto iremos. A los pocos minutos me envió un gracias. Corto, sencillo, pero sincero. Cuando Germán llegó del trabajo, le mostré el mensaje. Sus ojos se agrandaron. «Mi mamá, ¿preparando una cena especial para ti?» «Así es. ¿Y solo nosotros tres?» Asentí. Él dejó su portafolio en el sofá y me abrazó con fuerza. «Elena, esto es enorme. Es una puerta abierta. De verdad». Sonreí sin decir nada. No necesitaba explicarle lo que sentía. Él lo sabía. El miércoles llegó. Y con él, una mezcla de emoción y nerviosismo. Me arreglé con cuidado, no para impresionar, sino porque quería presentarme a esa cena desde un lugar de dignidad y tranquilidad. Al llegar a la casa de Amalia y Héctor, me sorprendió el aroma que salió a recibirnos. Especias suaves, aromas cálidos, algo que olía a hogar. Amalia apareció casi enseguida. Llevaba un delantal beige y una expresión amable. «Elena, Germán, pasen, la cena casi está lista». Su voz estaba libre de tensión, libre de juicio, libre de dureza. Nos llevó al comedor, que estaba preparado con una delicadeza que jamás antes había visto. No un despliegue exagerado, sino algo íntimo. Flores frescas en un jarrón pequeño, servilletas dobladas con cuidado, velas encendidas que daban un aura cálida. «Qué bonito, mamá», dijo Germán. «Quería que fuera especial», respondió ella, mirándome por un segundo antes de continuar hacia la cocina. Me quedé quieta.
observando cada detalle. Era como si esa mesa hablara por ella, como si dijera lo que quizá aún le costaba poner en palabras. Al poco rato, salió con la comida, una crema suave, pan tostado con hierbas y una carne que olía a gloria. Amalia no solía cocinar para mí. De hecho, casi siempre delegaba esa parte, pero hoy era ella quien lo hacía todo. «Espero que les guste», dijo, colocándola con cuidado. «Se ve riquísimo», respondí. Nos sentamos y comenzamos a comer. La conversación empezó con temas pequeños: el clima, el trabajo, las plantas del jardín. Pero poco a poco, algo más profundo fue tomando forma. Amalia, después de varios minutos de silencio reflexivo, dijo: «Elena, he estado pensando mucho en lo que significa formar parte de una familia». La miré, abierta en escucharla. «Siempre creí que proteger significa mantener todo igual», continuó, «que si algo cambiaba, la estructura se rompía, que si alguien nuevo entraba, debía ajustarse a lo que ya existía». Germán bajó la mirada, escuchando atentamente. «Pero tú me enseñaste algo». Se detuvo, respiró, buscó mis ojos. «Que las familias también crecen, que se amplían, que no pierden, ganan». Mi corazón se apretó, porque sabía que admitir eso le costaba. «Amalia», comencé, pero ella levantó suavemente la mano. «Déjame terminar», asentí. «Yo tenía miedo», dijo, y su voz tembló apenas. «Miedo de perder el papel que construí para mí misma. Miedo de que Germán se alejara si yo no lo controlaba todo. Miedo de que tú lo cambiaras». Sus ojos se humedecieron. Vi algo en ella que nunca pensé ver: vulnerabilidad desnuda. «Pero me di cuenta», continuó, «de que no lo estabas alejando, lo estabas haciendo feliz». Me quedé inmóvil. Aquella frase era tan profunda, tan inesperada, que me obligó a sostener el aire. «Elena», dijo finalmente, «quiero que sepas que te agradezco por haber tenido paciencia conmigo, por haber tratado de encontrar tu lugar sin quitarme el mío, por amar a mi hijo de una manera que yo reconozco». Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de alivio, de cierre, de gratitud. «Gracias, Amalia», dije con voz suave. «Yo también tenía miedo». Ella frunció el ceño ligeramente. «¿Miedo de qué?» «De no ser suficiente, de no poder pertenecer, sin perderme a mí misma». Amalia respiró hondo. «No tienes que demostrar nada», dijo con firmeza. «Ya perteneces». Esa frase derrumbó muros dentro de mí que llevaba años sosteniendo. Germán nos miró a ambas con lágrimas contenidas. Sus manos temblaban con emoción. «Las dos son las mujeres más importantes de mi vida», dijo en un susurro. «Y verlas así es más de lo que pude soñar». Amalia tomó mi mano entonces, algo que jamás había hecho. «Elena, quiero pedirte algo». «Lo que sea», respondí, aún con la voz temblando. «Quiero que consideres esta casa como tuya, siempre, no solo como invitada, ni como obligación, sino como parte de ti». No supe qué decir al principio, pero finalmente murmuré: «Gracias, eso significa más de lo que puede imaginar». Ella apretó mi mano una vez más. «Y si alguna vez vuelvo a fallar porque soy humana y cabezota, recuérdame esto, recuérdame que te elegimos también». Sentí un golpe suave de emoción en mi pecho. Se lo prometo. La cena terminó con risas suaves, con historias compartidas, con una calidez nueva que se sintió como el nacimiento de algo. No de una familia perfecta, sino de una familia real, de una familia que está aprendiendo, de una familia que se está eligiendo. Al despedirnos, Amalia me abrazó. Un abrazo torpe, corto, pero sincero. Y yo lo devolví. Esa noche, ya en casa, mientras me deslizaba en los brazos de Germán para dormir, entendí algo claro. A veces, la familia no se construye desde la sangre,
A veces se construye desde la valentía de hablar, desde la humildad de escuchar, desde la disposición de sanar. Esa noche, supe que la mía acababa de empezar a sanar de verdad. Los días posteriores a aquella cena especial marcaron un antes y un después tan claro, tan palpable, que incluso las cosas más pequeñas parecían tener un nuevo significado. Era como si la relación entre Amalia y yo hubiera encontrado una nueva base, algo construido con atención, con cuidado y con verdad. El jueves, al salir del trabajo, recibí una llamada inesperada de Luciana. «Elena, ¿estás ocupada? Voy manejando, pero puedo hablar». Quería preguntarte. Se escuchaba nerviosa. Algo nada común en ella. Si te gustaría venir conmigo a ver un vestido mañana. Tengo un evento importante y... bueno, ¿me vendría bien tu opinión? Parpadeé varias veces antes de responder. ¿Mi opinión? Sí, ¿por qué suena tan raro? No muerdo, dijo entre risas. Luego, añadió, con un tono inesperadamente sincero, es que eres elegante, Elena, y tienes buen gusto. Y pensé que sería lindo hacer algo juntas. Esa frase me tocó más de lo que imaginé. Luciana siempre había sido distante conmigo, competitiva incluso, pero ahora me estaba invitando a compartir un momento personal. «Claro», respondí, «vamos mañana». «Perfecto, paso por ti a las 5». Colgué lentamente, aún procesando el cambio. La transformación no estaba solo en Amalia, estaba ocurriendo en toda la familia. Esa noche, mientras Germán y yo cenábamos, le conté lo de Luciana. «¿Ella te invitó a ver un vestido?», preguntó sorprendido. «Sí, te digo algo, Elena». Se acercó y me dio un beso en la frente. «Lograste que mi familia se abriera, pero lo hiciste sin romperte tú», sonreí. «Creo que aprendí a no desaparecer para complacerlos». «Y eso», dijo él, «es precisamente lo que los hizo querer acercarse». El viernes por la tarde, Luciana pasó por mí. Estaba emocionada, casi vibrante. «¿Lista para ayudarme a evitar un desastre de moda?» «Lista», respondí riendo. Mientras manejaba hacia la tienda, puso música y comenzó a hablar de un proyecto nuevo en su trabajo, de lo estresada que se sentía, de cómo necesitaba una tarde para distraerse. Y me sorprendió algo. En ningún momento se comparó conmigo, ni intentó remarcar diferencias. Solo hablaba, como dos mujeres que se conocen desde hace tiempo. En la tienda, Luciana se probó varios vestidos y me pedía opinión en cada uno. «¿Este me hace ver demasiado seria?» «No, te queda elegante». «¿Y este? ¿Muy corto?» «Un poco. Pero si te gusta, úsalo». En un momento se miró al espejo con un vestido negro precioso y suspiró. «Elena, ¿de verdad necesitaba esto? ¿Ir de compras?» «No», dijo, «estar contigo, pero en paz, sin ese juego tonto que siempre existió entre nosotras». Su sinceridad me tomó por sorpresa. «Luciana, yo tampoco sabía cómo acercarme a ti antes». Ella sonrió con un toque de arrepentimiento. «Es que eres tan tranquila, tan centrada, tan...» Hizo un gesto con la mano. «Tan todo lo que yo no soy. No busco competir», respondí. «Lo sé», dijo ella, «y por eso quiero que seamos amigas, o al menos familia que se quiere bien». Me quedé en silencio unos segundos. Luego asentí. «Me gusta eso». Nos abrazamos. Apenas unos segundos, pero significaron más que cualquier conversación pasada. Esa noche, de vuelta en casa, recibí otro mensaje de Amalia. «Elena, hice la receta de la crema que te gustó. Si quieres, mañana te guardo un poco». Le respondí. «Sí, por favor, me encantará». Casi de inmediato me contestó. «A Germán no le diga, o se la come toda», seguido de un emoji riéndose. Me reí sola, sintiendo cómo la relación había encontrado un lenguaje que antes no existía. El sábado por la mañana decidí que era momento de hacer algo yo también. No solo recibir apertura,
sino ofrecerla. Preparé un pequeño pastel, uno sencillo, pero hecho con cariño, y lo llevé a casa de Amalia sin avisar. Toqué el timbre. Cuando abrió, su gesto pasó del desconcierto a una calidez tierna. «Elena, qué sorpresa. Le traje esto», dije, extendiéndole la caja. «Quise preparar uno yo, pero, hija, esto no hacía falta». «No lo hice por obligación», respondí. «Lo hice porque quiero compartir cosas también». Ella tomó la caja con cuidado, como si guardara algo valioso. «Pasa», dijo con suavidad. «Héctor está en el porche. Estoy segura de que se va a poner feliz». Entré, y mientras caminaba por esa casa, algo dentro de mí se desbloqueó. Ya no la veía como un territorio ajeno, ni como un lugar donde debía medir cada paso. Se sentía accesible, habitable, familiar. En el porche, Héctor levantó la vista del periódico. «Elena, qué gusto verte. Traje pastel», dije. Él sonrió ampliamente. «Entonces es un buen día». Nos sentamos los tres a tomar té y compartir el pastel. La conversación fluyó naturalmente, y en un momento, Amalia me tocó la mano. «Elena», dijo con una voz que pocas veces había usado conmigo. «Gracias, de verdad». «¿Por qué?» «Por permitirnos conocerte, por no rendirte, por quedarte». Sentí un nudo dulce en la garganta. «Yo también gané mucho», respondí. Ella sonrió con ojos brillantes. «Eres parte de esta familia. Me alegra decirlo». Esa tarde, mientras regresaba a casa, pensé en lo lejos que habíamos llegado todas. No desde la perfección, ni desde los discursos hermosos, sino desde la humanidad, desde la voluntad de sanar, desde la apertura de escuchar. Amalia había sanado su miedo. Luciana había sanado su inseguridad. Germán había sanado su silencio. Y yo había sanado mi voz. En ese momento, mientras el sol comenzaba a descender, entendí algo profundo. No se trata solo de ser aceptada. Se trata de pertenecer sin dejar de ser una misma. Se trata de construir sin derribar. Se trata de abrir el corazón sin perder la dignidad. Y ahora estaba lista para lo que viniera después, porque esta vez no estaba entrando a su familia. Estábamos construyendo una juntos. Los días siguientes se sintieron como una extensión de esa paz recién construida. No una paz perfecta, porque ninguna familia lo es, pero sí una paz real, tejida a base de conversaciones honestas, pequeños gestos y esfuerzos compartidos. Yo seguía sorprendiéndome de cómo, casi sin darme cuenta, estaba empezando a experimentar algo que siempre había deseado en silencio. Un lugar estable dentro de la familia de Germán. Una tarde, mientras preparaba la cena en casa, sonó mi teléfono. Era Luciana. Sonreí al ver su nombre, algo que jamás pensé que ocurriría, y contesté. «Elena, mañana hay una exposición de arte en el centro. Sé que te gustan estas cosas. ¿Quieres ir conmigo?» Me quedé inmóvil unos segundos. «¿Contigo?» «Sí, contigo», respondió entre risas. «Prometo no criticar ningún cuadro». «Bueno, intentaré», reí. «Claro que sí, me encantaría». Luciana pareció genuinamente feliz. «Perfecto, te recojo a las 6». Colgué con una sonrisa. Era extraño, pero bello, ver cómo la relación entre nosotras se volvía más humana, más ligera, más cercana. No éramos mejores amigas, pero estábamos construyendo algo real. Cuando Germán llegó esa noche, le conté. «¿Irán a una exposición juntas?», preguntó sorprendido. «Sí, eso sí que es un cambio enorme». «Lo sé», respondí con una satisfacción tranquila. «Y se siente bien». Germán me abrazó por detrás, apoyando su cabeza en mi hombro. «Elena, tú hiciste posible todo esto». «Creo que lo hicimos todos», dije, pero en el fondo sabía que la primera chispa había sido mía. La exposición con Luciana fue un éxito inesperado. Caminábamos entre cuadros, comentamos colores, formas, historias,
Hubo momentos en que nos reímos tanto que algunas personas nos miraron de reojo, y ella, en un gesto que revelaba su nueva apertura, dijo algo que me desarmó. Elena, me alegra que seas parte de la familia. Antes no lo hubiera admitido, pero ahora sí. Aquellas palabras me llegaron más profundo de lo que imaginé. Gracias, Luciana. También estoy feliz de tenerte cerca. Ella se encogió de hombros, con una sonrisa juguetona. Bueno, no prometo dejar de ser intensa, pero sí, prometo no dirigir mi intensidad contra ti. Reímos juntas, y esa risa selló algo entre nosotras. Al día siguiente, recibí un mensaje de Amalia, invitándome a almorzar el domingo. No a toda la familia, a mí, sola otra vez. Sentí un nudo dulce en el pecho. Cuando Germán lo supo, se quedó serio un instante antes de sonreír. Elena, mi mamá quiere que seas parte de su vida. No solo de la familia, de su vida, asentí. Lo sé. El domingo por la mañana, Amalia preparó un almuerzo sencillo pero cálido. Esta vez no había tensión, ni miedo, ni silencios duros. Era conversación suave, historias de su juventud, recuerdos de Germán de niño, preguntas sobre mi infancia. En un momento, mientras servía más agua en mi vaso, se detuvo y me miró con una sinceridad profunda. Elena, sí, quiero que sepas algo. Nunca imaginé que llegaría a quererte, pero lo hago. Me importas de verdad. Me quedé inmóvil. Sentí las lágrimas acumulándose sin caer. Gracias, Amalia. No sabe lo que significa eso para mí. Y sé que te hice daño antes, dijo. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar lo que viene. Tomé su mano. Lo que viene será mejor. Para todas. Ella sonrió. Una sonrisa suave, honesta. Una sonrisa que jamás había visto en ella. Me alegra que seas parte de esta familia, Elena. Al salir de su casa, el cielo estaba claro y el aire era fresco. Me detuve un segundo en el jardín, mirando las plantas que habíamos acomodado juntas días atrás. Podría haber jurado que también ellas habían crecido un poco. Mientras caminaba hacia mi coche, pensé en todo lo que había sucedido en esas semanas, en cuánto habíamos cambiado todas. En mí no sé cómo la mujer que un día soportaba silencios dolorosos, ahora caminaba con la frente en alto, acompañada por vínculos que se estaban fortaleciendo. Esa tarde, cuando llegué a casa, Germán abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar el timbre. ¿Cómo te fue? Lo abracé con fuerza. Muy bien, respondí. Muy, muy bien. Y mientras él me sostenía, entendí algo con absoluta claridad. Lo que estábamos construyendo ya no era solo tolerancia, ni apenas respeto. Era afecto, era elección, era familia. Y aún faltaba un último capítulo para cerrar este viaje.